Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes aquí presentes en este segundo día del curso introductorio a la investigación científica. En esta oportunidad tenemos a las doctoras Lucía Alvarado, Nelly Rocío Buitrago, Estela Tango, Marcia Gumiel y el doctor Willy Bustillos. Doctora, por favor. Muchas gracias, Alison. Vamos a dar inicio. Adelante, doctora Marcia. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda versión del curso introductorio a la investigación científica en nuestro segundo día. Entonces, vamos a dar inicio. Cualquier duda, por favor, pueden habilitar sus micrófonos o si desean a través del chat. Ok, entonces estamos con epistemología de la ciencia, método científico aplicado a la investigación biomédica. Perfecto, es el equipo de investigación. Y vamos a dar inicio entonces a lo que es este taller. Antes de nada, preguntarles, ¿no? ¿Qué es la ciencia y para qué sirve? Entonces, esta pregunta tal vez se la han formulado varias veces. ¿Les parece una pregunta complicada tal vez? ¿Es una pregunta filosófica tal vez? Entonces vamos a hablar un poquito sobre filosofía, específicamente de lo que es la epistemología, con el propósito de entender lo que es el conocimiento, la validez y las condicionantes, hablar sobre la ciencia, la investigación y la relación que tiene con la metodología de la investigación. ¿Ya? Entonces, para eso es importante también, para entender un poquito, me gustaría darles algunos ejemplitos y algunas situaciones, y si podemos ir participando también para que sea interactivo y no se duerman. Acabamos de almorzar algunos, seguramente están en el proceso de digestión, pero para que no se duerman, entonces vamos a ver unas situaciones en relación a ejemplos de conocimiento. Entonces, si yo les digo, si yo les invito a alejarse un poquito de la pantalla, de dejar de ver la pantalla y contemplar alrededor de donde se encuentran sentados, la primera situación les preguntaría, ¿es posible ver todo lo que les rodea y describir exactamente lo que observa? ¿Sí? ¿No? ¿Es posible? Sí, ¿no? Seguramente que sí, a menos que se encuentren en una sala bastante estrecha y bueno, y no tengan muchas cosas que contemplar alrededor. En una segunda situación les preguntaría, si ustedes cierran los ojos por algunos minutos, cierren los ojos, imaginen lo que se encuentra en una sala contigua a en la que están ustedes. Solo imaginen, traten de describir lo que se encuentra en esa sala contigua a la que se encuentra. Entonces, probablemente muchos de ustedes van a tratar de hacer o de describir esa sala, qué es lo que tiene, qué es lo que observan en la mente, ¿no? Porque no la están viendo. Pero por lo que ustedes han visto, porque siempre han estado en esos lugares, en ese lugar, entonces probablemente van a decir, ok, se encuentra, no sé, si están en su cuarto, en la sala contigua está el baño, entonces va a decir, se encuentra la taza de baño, el lavamanos, la ducha, etcétera, ¿no es cierto? Van a poder describir. ¿Por qué? Porque ustedes ya han visto ese lugar. En una tercera situación, ustedes, por ejemplo, me podrían decir si tienen conocimiento de que existe en el continente asiático el país Japón. Entonces, algunos dirán sí, más ahora que acaban de finalizar las Olimpiadas y seguramente ustedes van a decir, claro que conocemos, en Tokio se han realizado las Olimpiadas y en Tokio se encuentra pues Japón, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que muchos no han estado ahí, pero saben y tienen ese conocimiento de que ese país se encuentra en el continente asiático, ¿no es cierto? Entonces, son situaciones en las que ustedes pueden ver que aseguran saber de algo, ya sea observando, imaginando, sin ver ni conocer, como es la tercera situación que les había
ejemplificaba, ¿no es cierto? Entonces, esos son tipos de conocimientos que uno los tiene, ¿no es cierto? En relación a lo que uno sabe, conoce, por lo que ve. Otro ejemplo que puedo darles es afirmaciones, digamos, en relación no sé, al café, por ejemplo. Entonces, alguien puede decir, puede preguntarles, ¿está comprobado científicamente que el café es malo para la salud? ¿Ya? Y dicen, ok, lo leí y pues yo sé, tengo la certeza de que es malo y porque muchas personas también afirman eso. Pero otra persona puede decir, ah, pues no, está comprobado científicamente que el café es excelente, es bueno para la salud. ¿Ya? Entonces también he leído en algún lugar y se ha comprobado que es bueno para la salud. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Ustedes creen que en relación a estas afirmaciones podrían decir, ah, sí, yo concuerdo con la afirmación A de que es malo para la salud porque yo he hecho un estudio y que en efecto, pues, se ha comprobado que no es bueno, ¿no? O otra persona dirá, no, para mí es excelente, yo tomo todos los días 2 tazas de café y pues no me va para nada mal, estoy excelente, tengo, no sé, me activa el ánimo, no sé. Entonces alguien podría decir totalmente lo contrario y alguien podría decir también que ambas afirmaciones son correctas, que puede ser malo y depende de qué situación, ¿no? Entonces eso está en relación a lo que uno puede creer o sentir o creer en lo que le dicen, ¿no es cierto? Porque finalmente es algo que probablemente nadie lo ha comprobado, pero de acuerdo a lo que ha escuchado o a lo que los papás les han dicho, los abuelitos o el vecino, etcétera, o el medio como tal, pues uno cree, ¿no es cierto? Ok, entonces, eso en relación al conocimiento. Ahora bien, es un poco difícil pues definir como tal el conocimiento, perdón. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya desde hace 25 siglos atrás, los filósofos griegos se vienen preguntando qué es el conocimiento, ¿no? O sea, se han preguntado en realidad, ¿no? Y han surgido diversas escuelas en relación a lo que es la escuela del conocimiento como tal. Entonces, ahí entran varias escuelas, como por ejemplo las escuelas de los idealistas, que fue liderada por Platón, en la que afirmaba que el conocimiento se podía alcanzar y era pues el punto más alto del saber y que estaba concerniente a lo que es la razón y no a la experiencia, ¿ok? Perfecto, eso decían los idealistas. Pero posteriormente, después de Platón, su alumno Aristóteles, contrariamente a lo que él decía, propuso una escuela empirista, en la que él afirmaba que el conocimiento se derivaba ¿de qué? De la experiencia, ¿ok? Que comenzaba con los sentidos y sus captaciones eran las imágenes. Entonces, cualquier experiencia que él tenía en base a lo que veía, a lo que sentía, a lo que saboreaba, a lo que tocaba, pues para él eran imágenes como tal y eso derivaba a lo que es el conocimiento, ¿ok? Y así como estas escuelas idealistas, empiristas que iban surgiendo conforme iban pasando los siglos, pues aparecieron otros como Bacon, que decía que la razón se reduce a la percepción sensorial, el conocimiento sensible es el único conocimiento válido, etcétera, etcétera. Entonces, posteriormente aparecieron los escolásticos, los racionalistas, los positivistas, los pragmáticos, y así como todos ellos, pues cada uno tenía una definición diferente o algunas veces tenía algunas similitudes, ¿ya? Pero en relación a lo que decía Aristóteles, pues él creía en los sentidos, ¿ok? Otros investigadores o científicos de otros siglos, del siglo XVI, XVII, XVIII, como Kepler, Galileo Galilei, Trellis y Newton, pues se basaron en lo que es la experiencia como tal, ¿ya? Así como Newton, por ejemplo, él propuso
diferentes leyes que actualmente las seguimos utilizando, ¿no? Como son la de movimiento, masa y fuerza, la ley de la gravedad, etcétera, en base a las observaciones que ellos tenían. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tal vez alguien quiere comentar algo. Los escucho. No, doctora, está bien, gracias. Muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a continuar. Entonces, sobre el conocimiento, ¿alguna vez ustedes se han preguntado de qué depende el conocimiento? Entonces, podemos decir lo siguiente. Primero, que el conocimiento es parte integral de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, ese conocimiento pues nos va a permitir mejorar o cambiar nuestra realidad, ¿ok? Pero para tener ese conocimiento también tenemos que aprender otro concepto que es la ciencia. Entonces, ¿cómo se definiría la ciencia? La ciencia se definiría como un conjunto de conocimientos racionales, pero de tipo conjetural, es decir, que pueden ser verdaderos, pueden ser falsos, que nunca se va a tener certeza absoluta y que se van a obtener esos conocimientos de una manera metódica, ¿ya? En la cual se va a verificar que sean válidos y confiables esos resultados, ¿no es cierto? Mediante una contrastación empírica. Entonces, está claro en base a esto que el conocimiento obtenido de las ciencias pues tiene un enorme impacto en nuestras vidas, ¿no? Gracias a ese conocimiento nosotros hemos mejorado nuestras vidas. Podemos comunicarnos con diferentes personas que se encuentran en países súper alejados, que se encuentran a una cuadra, etcétera, ¿no? Entonces podemos tratar, curar enfermedades, podemos calentar y enfriar nuestros hogares, podemos viajar por el mundo. Entonces eso ha mejorado nuestras vidas. Y no es sorprendente que la ciencia y el conocimiento que se produce a menudo sean muy valorados. Entonces es importante que alentemos a las personas a estudiar ciencias. ¿Para qué? Para apreciar y para beneficiarse de ese conocimiento científico que está disponible, está disponible. Entonces es importante para poder ayudar a contribuir a la producción de un nuevo conocimiento científico y para mejorar, ¿no? a la sociedad como tal. Entonces, el estudio del contenido de las diversas ciencias no es suficiente para poder lograr estos objetivos, ¿ok? ¿Y por qué no es suficiente? Bueno, tenemos que considerar que existe una ciencia que es la naturaleza de la ciencia, acá que la tenemos como NOS en inglés, ¿ya? Es decir, que uno no solo debe aprender el contenido del estado actual del conocimiento científico, sino también tiene que aprender toda la metodología que produce ese conocimiento. ¿Y qué más? Las características del conocimiento como tal, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante en la educación científica esta naturaleza de la ciencia? Pues porque una comprensión más amplia, más profunda de la misma, de la actividad en la que uno se desarrolle, le va a permitir ser mejor en esa actividad. Entonces, ¿ustedes creen que una persona que juega no sé, un determinado juego, digamos ajedrez, no va a ser bueno solo por ver las fichitas? ¿No es cierto? No. Tiene que saber las estrategias, tiene que estudiar los movimientos que le permitan derrocar al oponente. Entonces, cuanto más aprenda y más se especialice en esto y más profundice sus conocimientos, va a ser un mejor jugador. Lo mismo va a suceder con los carpinteros, lo mismo va a suceder con las personas que, por ejemplo, fabrican violines. ¿No? Es tan importante, cuanto más se especialicen, cuanto más conocimiento tengan sobre el determinado aparato, etcétera, ellos van a pues ser mejores en este área. Y eso va a suceder ¿con quiénes? Con las personas que están estudiando la ciencia, el conocimiento científico. Entonces, aquellos que tengan conocimiento profundo sobre la naturaleza de la ciencia, pues se van a beneficiar de lo que es esa alfabetización científica, ¿ya? Y es importante considerarlo. Ahora vamos a ver una preguntita y vamos a analizar estas afirmaciones. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, ¿ustedes creen que el conocimiento se genera a través de los sentidos?
El conocimiento se genera a través de la experiencia. El conocimiento es el producto de una sociedad. El conocimiento es el producto de teorías y experimentos. El conocimiento es relativo y varía en tiempo y espacio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que sea la opción correcta? ¿Que todas sean falsas? ¿Todas estas afirmaciones sean falsas? ¿O consideran que todas son correctas? ¿Quién podría ayudar? O si quieren pueden poner en el chat A o B. Adelante. B, la opción B. Todas son correctas. Perfecto. Ya a ver, vamos a ver la respuesta. Ok, perfecto. Entonces, ¿quiénes han optado por la opción B? Todas son correctas. Excelente. ¿Por qué? Porque las diferentes escuelas fundamentan sus definiciones desde diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces ya lo habíamos visto que hay diferentes escuelas que pues tienen diversas opiniones. Entonces no existe una sola afirmación o definición sobre lo que es el conocimiento como tal. Excelente. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí tal vez? Okay. Bueno, entonces seguimos. Entonces, al inicio habíamos dicho que vamos a hablar un poquito de epistemología, ¿no? Porque la epistemología, bueno, es una parte de la filosofía como tal y es el estudio del conocimiento, ¿ok? Entonces, en base a esta epistemología y lo que es el estudio del conocimiento, pues nosotros tenemos diferentes relaciones en lo que son el sujeto, el objeto, ya que se relacionan constantemente. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos hablado, habíamos dicho que las diferentes escuelas no pueden definir, ¿no? No únicamente cómo es el conocimiento. Entonces, los argumentos son múltiples, hay diferentes argumentos y todos van a tener una lógica robusta. No es que eso está mal, no, pero algo siempre tienen de lógico, ¿ok? Y van a basar sus argumentos en lo que conocen desde qué, desde los sentidos, ¿ya? Desde las experiencias como tal, desde lo que se puede comprobar, desde lo que se aprecia en una sociedad y desde lo que se aprecia en nuestro interior como tal, ¿ok? Entonces, ante esas interrogantes nosotros podemos decir ¿qué cosa? Podemos decir que lo que puede ser conocido, es decir, partimos diciendo que existe una realidad, esta es objetiva, y las cosas de esa realidad tienen existencia independientemente del conocimiento que podemos tener de ellas. Perfecto. Entonces, lo que les había mencionado en el primer ejemplo. Habíamos mencionado que, ok, he visto alrededor de donde estoy sentada y puedo decir que sí, conozco lo que hay. Perfecto. Entonces, apreciamos nosotros lo que está en la habitación contigua sin verla, pero yo ya sabía, porque yo ya tantas veces he pasado por ese lugar que yo ya conozco lo que hay dentro. O el país que nunca hemos visitado. Puedo decir que se encontraba en el continente asiático, Japón, porque yo sé, me lo han enseñado en el colegio, que hay 5 continentes y en uno de ellos se encontraba pues Japón, ¿no es cierto? Entonces, conozco, perfecto. Entonces, eso es lo que puede ser conocido. Ahora tenemos la relación entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer. Entonces, cuando conocemos esa realidad, estamos condicionados por algo que es la constitución física, es decir, o biológica, psicológica o neurológica. Entonces, todo cuanto podamos decir acerca de esa realidad está dicho desde que un sujeto que observa, comprueba y conceptúa. Entonces, eso lo habíamos dicho con el ejemplo del café, que el café es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque lo leí, porque lo escuché, porque lo siento, ¿no es cierto? Entonces, esta es la relación entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer. ¿Okay? Y tenemos esa construcción también y asimilación de lo que es el conocimiento. Y eso es, pues, como una percepción de lo que se tiene, de la realidad, ¿ya? Entonces, forma parte de una determinada realidad sociocultural esta relación sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque va a pertenecer a una determinada época histórica. Yo les digo, ¿ustedes consideran que la Tierra es plana? No, en alguna época las personas pues consideraban que la Tierra era plana y para poder demostrar todo lo contrario han realizado viajes, han hecho diferentes experimentos
Entonces, han llegado a la conclusión de que la Tierra finalmente es esférica y ahora nosotros tenemos ese tipo de conocimiento, que es esférica, que no es plana más, ¿no es cierto? Entonces, a eso, pues, se denomina esa relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento dentro de un espacio temporal y sociocultural, ¿ok? Y el conocimiento, pues, va a estar generado a partir de los datos. Esos datos van a ser procesados. El procesamiento de esos datos va a generar información mediante la cual se van a tomar decisiones. Posteriormente se va a dar un resultado y ese aprendizaje en base a todos estos elementos pues nos va a dar lo que es el conocimiento. Adelante, doctor. Seguimos Gracias, hablando Marcia. de conocimiento. Ahora vamos a continuar hablando de conocimiento. Marcia nos estaba explicando cómo se genera el conocimiento. Entonces, analizando esos datos que nosotros tenemos, obtenemos unos análisis sobre lo obtenido y obtenemos un conocimiento. Pero hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento común y un conocimiento científico. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a un conocimiento común de un conocimiento científico? Todas las personas conocemos las cosas. Tenemos un conocimiento, tenemos una percepción y una conceptualización de las cosas. Pero muchas veces es un conocimiento común. Por ejemplo, yo he ido creciendo desde niña y siempre he ido preguntando que por qué es esto, que qué es esto. Entonces me iban explicando y yo iba adquiriendo un determinado conocimiento. Cuando ya voy a la escuela y mi profesor me empieza a explicar sobre las diferentes áreas de conocimiento, mi conocimiento ya se está yendo perfeccionando. Entonces me está explicando sobre las matemáticas, tengo desarrollo de conocimiento de las matemáticas. Me está explicando sobre sociales, tengo conocimiento sobre sociales. Y así vamos adquiriendo un conocimiento. Y, como les decía, todas las personas conocemos las cosas. Pero hay que diferenciar el conocimiento común del conocimiento científico. Parte del conocimiento previo de la investigación es el conocimiento común, porque yo tengo que partir de algo que yo sé. Entonces yo sé que, por ejemplo, que cuando llueve y está saliendo el sol, sale un arcoíris. Ese es mi conocimiento. Pero eso es un conocimiento común. Yo no sé por qué sale ese arcoíris. Yo no he estudiado todavía y no entiendo por qué científicamente sale arcoíris algunas veces que llueve y algunas veces que llueve no sale, ¿cierto? Entonces, el conocimiento común, como les digo, es previo al científico, que muchas veces partimos de ese conocimiento y en el conocimiento científico se va perfeccionando, se obtiene mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a prueba. Entonces, yo puedo probar, yo debo hacer una experimentación sobre ese conocimiento. Entonces, el conocimiento común no es un conocimiento especializado, es algo que normalmente yo voy adquiriendo con la práctica, con la enseñanza diaria, con las vivencias. Pero el conocimiento científico, como les digo, ya está basado en unas comprobaciones, experimentos, conclusiones que yo haya sacado, de acuerdo a unos pasos y unos métodos que luego vamos a explicar. El conocimiento común también nos permite plantear el problema y hasta a veces resolverlo. Por ejemplo, yo como alguna comida que es bastante frita o pesada y me hincha el estómago, me da mala digestión y me duele el estómago. Entonces mi mami me dice, tómate un matecito de anís, tómate un matecito de toronjil, te va a hacer bien. Y yo tomo ese matecito, incluso he solucionado mi problema. Pero eso no es un conocimiento científico, ¿no ve? Entonces, cuando yo tengo un conocimiento que se procesa la investigación y se puede inclusive rechazar ese conocimiento ordinario, ahí estoy entrando en otro campo. Y aquí les voy a dar un ejemplo de una científica farmacóloga, la doctora Yu Tu. Ella es de la China, de Nigón, que nació el siglo pasado en 1930. Ella estudió farmacología y ustedes saben que en la China todo el mundo toma los matecitos de todas las hierbas que pueden haber. Y obviamente es un país que se caracteriza por la medicina tradicional. Entonces ellos conocen todos o la mayoría de los principios activos de las plantas con las que ellos están cultivando. Y efectivamente, ustedes saben que los medicamentos se obtienen
a partir de extracción de principios activos de plantas, de hojas, de raíces, de tallos, etc. Entonces podemos obtener esos principios activos que ya en la industria farmacéutica se producen los medicamentos. Entonces muchos medicamentos parten a partir de estos principios activos. Que con el conocimiento común nosotros podíamos ir tomando los matecitos. Quería, por ejemplo, tenía un dolor de cabeza, me tomaba un matecito, tengo que estudiar toda la noche, me tomo otro matecito de guaraná y así estoy con ese conocimiento común. Entonces la doctora Yuyutu era farmacóloga y ella estaba estudiando su doctorado y en la guerra del Vietnam, si ustedes recuerdan o tienen algún conocimiento de historia, esa guerra del Vietnam fue el siglo pasado y se desarrolló generalmente en la selva del Vietnam. Y ahí los soldados enfermaban mucho de malaria y morían más soldados, más afectados por la malaria que por la misma guerra. Entonces, el emperador Ho Chi Minh le invita a la doctora Yuyutu y le dice, necesito que usted investigue una planta medicinal que se pueda obtener para un remedio para la malaria. Y la doctora, en buenos años de estudio, empezó a estudiar y a ver los principios activos desde 1967 hasta 1971, donde descubre la artemisina como tratamiento contra la malaria. Y este medicamento, luego que ella presenta los resultados y presenta el medicamento, el principio activo, se utiliza para combatir a los pacientes con malaria. Y tiene, obviamente, muy buen resultado. Entonces, el conocimiento común que se conocía de todos los matecitos que tenían algún principio activo que podían ocasionar algún efecto farmacológico en las personas, ella, con su conocimiento especializado por haber desarrollado estudios de posgraduación, un doctorado y caracterización de potencial terapéutico de las biomoléculas, consigue y encuentra la artemisina como medicamento para la malaria. Ese descubrimiento a la doctora Yuyutu le sirve para poder obtener un premio Nobel, que ella ganó un premio Nobel. Próxima, Marcia. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito para que ustedes vayan pensando qué es lo que ha pasado para que el hombre de la prehistoria pueda pasar a un hombre en la época moderna. ¿Qué es lo que puede haber pasado cuando los hombres en la prehistoria vivían primero solos, no vivían todavía en aldeas ni en comunidades, andaban como animales, no tenían instrumentos de caza, no conocían nada. Pero ustedes saben que el hombre es un ser racional y piensa. Entonces, de acuerdo a las necesidades que también se les presenta y tienen las personas, entonces van buscando, obviamente, una solución. ¿Por qué? Porque tienen ese raciocinio. Entonces, ¿qué hace que el hombre haya pasado de un estado de la prehistoria al hombre moderno? Porque ustedes saben que cuando el hombre estaba en la prehistoria, habían temporadas de frío, entonces ellos tenían que cazar animales para sacar la piel y poder cubrirse. Y con las necesidades se encontraban piedras, se encontraban palos y empezaban a crear sus armas. Luego ellos vieron que necesitaban vivir en comunidad, entonces crean las aldeas. Ante las temporadas, como les decía, frío, entonces descubren también el fuego. Y ellos saben que con el fuego se pueden calentar, se pueden cocinar los alimentos, pero eso va desarrollando también de forma gradual. Y han pasado muchos años para que ahora se pase a otra fase, donde el hombre moderno puede desarrollar ciencia. ¿Y qué es lo que hace para que pase de un estado a otro estado? Es la investigación. Próxima, a ver, Marcia. Ahí tenemos la investigación. Y la investigación científica es lo que ha llevado a que las personas vayamos evolucionando junto con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ahora tenemos nosotros grandes laboratorios, grandes descubrimientos de medicamentos, descubrimientos de nuevos tratamientos, principios activos. Hemos podido llegar hasta la luna y seguimos avanzando con la tecnología y el desarrollo de la ciencia. Entonces, la investigación científica es lo que ha llevado a que las personas podamos haber pasado de esa fase de prehistoria e ir evolucionando. Entonces, el siglo pasado todavía no se conocían los medicamentos o los antimicrobianos, se han descubierto gracias a un accidente que tuvo Alexander Fleming,
Pero así fue evolucionando, se fueron descubriendo los tratamientos para las infecciones bacterianas, luego para las infecciones de otras patologías, ahora estamos en la búsqueda de remedios para el cáncer, y así, todo eso se debe a la investigación científica. ¿Y qué es la investigación científica? El mundo inspira al hombre y el hombre transforma su mundo. Entonces, es un proceso sistemático de análisis de indagación, la investigación científica, regido por la aplicación de una serie de métodos y técnicas que se van a ir a aplicar en una forma así, consecuente, paso 1, paso 2, paso 3, para poder llegar a una explicación. Es un procedimiento reflexivo, controlado y crítico, que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar, interpretar diferentes hechos, fenómenos, situaciones, procesos, todo lo que nosotros podemos vivir en nuestra realidad. Entonces, la investigación científica es seguir esos pasos, esos métodos. Próxima, Marcia. Y hablando de los métodos, podemos describir diferentes tipos de métodos. Marcia estaba hablando un poquito de la filosofía y de la epistemología de la ciencia, y ahí podemos encontrar método empírico-analítico para poder explicar algunos fenómenos, método hermenéutico, dialéctico, fenomenológico, histórico, sistémico, sintético, lógico, analógico, hasta que llegamos a un método científico. Y en investigación nosotros tenemos que hablar y explicar qué es el método científico. ¿Por qué tengo que basarme en un método científico para poder llegar a una explicación de los fenómenos que yo estoy observando? Entonces, vamos al método científico y vamos a explicar qué es el método científico. Habíamos dicho desde los científicos de los siglos pasados, estábamos hablando en la historia, cuando Newton, Aristóteles, etcétera, cómo ellos podían desarrollar un conocimiento científico si no tenían tecnología, no habían bibliotecas, ¿de dónde ellos sacaban tanta información? Entonces, todo nace con la observación de los fenómenos de la naturaleza, de lo que nos rodea y de todo lo que sucede. Como ya les había dicho, todas las personas tenemos el gen de investigador, de científico, porque ustedes saben, cuando uno llega a los 2, 3 años, todo preguntamos, todo queremos saber. ¿Y por qué esto? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo pasa esto? Y todo el tiempo estamos preguntando, ¿no ve? Entonces, ese es nuestro gen que hace a los humanos, que nosotros tengamos esa inspiración y eso de consultar las cosas. Entonces, observando nosotros la naturaleza, y así como también Newton descubrió y pudo postular sus leyes, porque él observaba fenómenos de la naturaleza y observó cuando estaba en su granja, sentado mirando que cómo las manzanas caían y caían de la planta hacia el suelo. Y seguían cayendo de la planta al suelo. ¿Y por qué no caían a la derecha? ¿Por qué no caían a la izquierda? ¿Por qué no caían para arriba? Decía, ¿qué pasa? Que todo cae para abajo. Miraba otra cosa, caía para abajo. Miraba una hoja, caía para abajo. Tiraba una piedra, caía para abajo. Entonces ahí fue desarrollando, investigando, viendo qué era lo que pasaba para que llegue a suceder. Entonces, con la observación empieza nuestro método científico. Este conjunto de normas estrictas, las cuales sirven como patrones que deben ser satisfechos para la investigación. Entonces, observamos y encontramos un fenómeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les estaba diciendo hace rato, cuando yo observo cuando llueve, algunos días llueve y hay arcoíris. Algunos días llueve y no hay arcoíris. Entonces yo me pregunto, hago una pregunta, ¿por qué sale arcoíris algunos días y por qué otros días no sale arcoíris? Entonces, ante esa duda, yo voy viendo todos los días y voy anotando por cuándo sale arcoíris. Y me doy cuenta que sale arcoíris cuando está lloviendo y hay sol. Entonces yo digo, el sol tiene algo que ver con la lluvia para que salga el arcoíris. Entonces, a eso yo me planteo una hipótesis. Y mi hipótesis dice, ok, los rayos solares, que son luz blanca, pueden, al tener contacto con las gotas de lluvia, van a descomponer esos rayos en 7 colores. Y eso es lo que se manifiesta en el arco iris. Yo estoy haciéndome una supuesta respuesta a mi pregunta.
porque yo me había preguntado por qué sale el arco iris. Entonces, científicamente he leído un poquitito y ahora digo, ok, aquí parece que estos rayos solares están incidiendo en las gotas de agua y eso hace que se descomponga la luz en 7 colores y eso es el arco iris. Entonces, tengo una hipótesis, una posible respuesta a mi pregunta. Ahora, yo tengo que comprobar esa mi hipótesis. ¿Y cómo la voy a comprobar? Tengo que desarrollar un experimento, la experimentación. Ahora, ¿cómo voy a hacer un experimento para ver si realmente la luz, la incidencia de la luz con las gotas de agua van a descomponer los rayos en diferentes colores? Entonces, yo preparo diferentes formas de poder hacer ese experimento, pero una forma simple, fácil, cuando está haciendo sol, me voy al jardín, agarro mi manguerita, abro el grifo y voy a apretar un poquito la presión para que caiga como gotas de lluvia. Estoy simulando una lluvia con sol y yo estoy de espaldas al sol. Entonces el sol está dando y está chocando con estas gotitas de agua y a través de esas gotitas de agua empiezan a dispersarse los colores, la luz blanca de los rayos que está incidiendo el sol. La refracción hace que estos colores se dispersen en 7 colores que yo tengo de esa luz blanca. Entonces yo puedo observar el arco iris. Y de acuerdo a la experimentación, yo he podido probar mi hipótesis. Yo había pensado que esa era la hipótesis, por qué salía, se formaba el arco iris y la he probado. Ahora puede ser que yo haya dicho, ok, cuando llueve y hace sol, entonces el frío, que más o menos no es tan frío porque el sol está calentando un poquitito, eso hace que se genere el arco iris. Entonces yo voy a hacer un experimento y voy a calentar, hacer que simular la lluvia, pero voy a darle un poquito de calorcito. ¿Para qué? Para que supuestamente aparezca el arco iris. Y no me va a aparecer. Entonces, mi hipótesis que yo había dicho que con calorcito y la lluvia y el sol se generaba el arco iris, no era verdadera. Entonces, yo he hecho el experimento y no me ha resultado. Entonces, yo no he probado, ¿no es cierto? No he podido comprobar la hipótesis. Y puedo replantear, reformular la hipótesis, decir, ok, ahora tengo otra hipótesis y la voy a probar. Y así voy buscando mi hipótesis hasta comprobar esa experimentación. Obviamente, cuando yo realizo el experimento, tengo que sacar datos, ¿no es cierto? Hay resultados. Yo voy a anotar esos datos y muchas veces necesito de los cálculos matemáticos para hacer ese análisis estadístico, para que yo pueda decir, ok, de acuerdo a estas ecuaciones, haciendo estas reacciones o las incidencias de esto, ha sucedido esto, y saco mis conclusiones. Porque esos datos me van a ayudar a sacar explicar los fenómenos que yo he podido realizar en el experimento. Y ahora, después de ese análisis estadístico, yo puedo tener una conclusión. Entonces, si ustedes han visto, tiene que pasar así. Primero, paso 1, la observación. Paso 2, tengo que tener una pregunta formulada sobre ese fenómeno. Paso 3, estoy suponiendo una posible respuesta, que es mi hipótesis. Paso 4, estoy comprobando por medio de la experimentación que esa mi hipótesis es realmente la explicación a mi pregunta, o muchas veces no es, entonces no tengo la confirmación de la hipótesis y puedo volver a replantear. Todos esos datos que estoy obteniendo, en muchos experimentos se hacen los cálculos estadísticos para sacar las proporciones, las medidas de tendencia, todos esos valores que son lo que nos explican en los trabajos de investigación, que nosotros debemos comprobar y dar los valores para decir las prevalencias, las incidencias y todos los demás datos que se piden en estadísticas, en análisis estadístico. ¿No es cierto? Hay otros datos también que son mucho más complejos en los trabajos de investigación, que son obviamente más detallados y más específicos, que nos van a dar otro tipo de análisis también más complejos. Y con todo eso llegamos a una conclusión y presentamos la conclusión. Esos serían los métodos del método científico, los pasos a seguir. Es la mejor evidencia posible que se puede obtener con la explicación del método científico. Próximo. Ahora, ¿qué es el método científico y qué no es? Porque muchas veces nosotros podemos dejarnos o nos podemos confundir sobre algo que es científico y algo que no es. El método científico hemos dicho que es sistemático, paso 1, paso 2, paso 3, y formalizado, ¿no es cierto? Tiene que ser formal. Ese es el método científico.
Ahora, el método científico establece leyes basadas en la fe, ¿no es cierto? Pero a veces, muchas veces, indemostrables. Podemos decir muchas cosas que no se les puede demostrar, ¿no es cierto? Que a veces son cosas que decimos, pero no hay una explicación. Entonces, si no le encontramos una explicación para demostrar, no es un método científico, ¿no es cierto? Muchas veces decimos cosas, creemos en muchas cosas que por fe podemos decir, ¿no es cierto? Ay, la Virgencita está sufriendo y está llorando sangre. ¿Cómo vamos a ver que un elemento sólido, una estatua, llore sangre? Eso es algo por fe, que muchas veces dicen, no, ay, ya estamos pecando mucho y ahora la Virgencita está llorando. Entonces, pero no se puede demostrar. No podemos decir realmente de esta estatua está saliendo células sanguíneas que contienen hierro, etc. No, demostrar, no se puede demostrar. Entonces, eso no es científico. Se construye el método científico, dice, estableciendo relaciones entre observables y no a partir de certeza absoluta. Entonces, nosotros les estamos diciendo que el método científico nace con la observación. Y no es con que alguien ha dicho, esto es así y así es. Yo tengo que creer que eso es, porque alguien ha dicho que así es. No, ¿no es cierto? El método científico, yo tengo que observar qué fenómenos están sucediendo. Ahí sí yo puedo seguir el método científico. No es, dice, establece leyes inalterables que casi nunca se cumplen. A veces tenemos las leyes que no se pueden explicar y no se las pueden cumplir. Entonces, no es científico, por ejemplo, las leyes, bueno, también estas es que no las cumplimos por mala educación, es decir, las leyes que tenemos de tránsito, nadie las cumple, pero esas son por indisciplina de una persona, ¿no? Pero hay muchas leyes que no las podemos cumplir porque son algo que no se puede seguir, no tiene una explicación científica. Ahora, el método científico usualmente utiliza apoyo matemático, lo que les había dicho, para establecer relación entre variables, sacar sus datos estadísticos, comparaciones, etc. Entonces, se apoya mucho en la matemática los trabajos que son cuantitativos. En cambio, el método, lo que no es método científico, utiliza formas mágicas, por obra y gracia del Espíritu Santo, que no se cumplen, ¿no es cierto?, de manera inexplicable. Entonces, el método científico tiene que ser algo que se puede probar, que se puede calcular, que se puede evidenciar siguiendo ese método sistemático y formalizado. ¿Ok? También se puede deducir leyes. Siguiente, Marcia. Para ver si han entendido sobre el método científico, queremos preguntarles qué afirmaciones corresponden a la investigación científica. A ver, la investigación no se puede controlar, ni es lógica, ni reflexiva. El inciso A. El inciso B, la investigación es sistemática y controlada. El inciso C, la investigación es lógica y objetiva. Ahora, las respuestas, las opciones. No corresponde a, sería esa primera respuesta. La segunda respuesta o la opción dice no corresponde C. Ninguna corresponde o todas corresponden. A ver en el chat. ¿Quién nos puede decir qué es la investigación científica? Gabriel dice, me voy por la C. La C dice, la investigación es lógica y objetiva. ¿Solamente lógica y objetiva? ¿No será sistemática, controlada? Kevin dice, me voy por la B. A ver, la A dice, la investigación no se puede controlar. Ni es lógica, ni reflexiva. ¿Ese inciso es correcto o es incorrecto? Aquí Marcia parece que les ha hecho la trampita. No corresponde a Alejandra. A ver, vamos a ver, Marcia, el resultado. Un poquito de trampita ha habido, ¿no? Para poder ver si estaban atentos. No corresponde a. Eso es lo que no es investigación científica. La investigación científica es un proceso sistemático, controlado, lógico y objetivo. Entonces, B y C tenían que ser.
Lo que no era, era A. Tiene como objetivo descubrir, describir, explicar, interpretar procesos, fenómenos que se dan en un determinado aspecto de la realidad. Tal vez un poquito no se ha entendido la pregunta, pero era para ver si realmente estaban siguiendo o se están durmiendo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta del método científico? ¿Se ha entendido el ejemplito, la explicación? ¿Alguien alguna pregunta? Pueden participar. Ok, creo que nadie quiere hablar, pero nos están diciendo que está ok. Muchas gracias. Adelante, sigamos, Marci. Adelante, Marci. Perfecto, Doc. Seguimos entonces. Y seguimos hablando de investigación. Y acá les damos un ejemplo sobre un joven que se llama Esteban Quispe. A la edad de 8 años, él tenía un talento innato. ¿Para qué? Para poder construir, fabricar robots. Y en base a ese talento, a sus 16 años, él ya había construido 23 robots. Él ha nacido en el municipio de Patacamaya, en un pueblito, ¿ya? Y pues tenía esa curiosidad de poder ayudar a la sociedad en este caso, porque su objetivo era hacer un robot, construir un robot para poder ayudar en la agricultura. Como él era del campo, entonces él también es albañil, y esa es su curiosidad que tenía, pues le ha llevado a ir viendo qué es lo que podía utilizar para ayudar, ¿no? Para ayudar a su mamá, a su papá, etcétera, a sus hermanos. Y pues gracias a esa curiosidad y ese talento innato que él ha tenido, pues ha llegado a construir un robotcito. Acá tenemos al Wall-E, la réplica de Wall-E, es conocido como el genio boliviano, ¿ya? ¿Y en base a qué lo ha construido al robotcito? Pues lo ha construido en base a desechos, ¿ya? Estos desechos electrónicos que se los eliminan y pues pueden servir, ¿no? Y miren cuál ha sido el beneficio, pues llegar a esta réplica de Wall-E. Entonces, es la investigación, como les habíamos dicho al inicio, pues que ayuda a responder preguntas que puedan incidir en la sociedad. Y no solamente eso, sino ayuda a, pues, a cambiar, ¿no es cierto?, nuestra forma de vivir. Entonces, es importante. Ahora, actualmente, él ha sido favorecido por varias becas, lo han invitado en el exterior, ha realizado entrevistas para CNN en Estados Unidos, para la BBC, para diferentes medios de comunicación, y actualmente ya tiene 16 más 5, 21 años, creo. Entonces actualmente él está estudiando ingeniería mecatrónica, creo, robótica, ¿ya? Y pues está adquiriendo, ¿no?, esa alfabetización científica que con el talento, imagínense lo que va a llegar a crear. Entonces es importante que estemos siempre atentos ante esas observaciones y que no tengamos esas limitaciones, ¿no? Decir, ay, no tengo ese material, pero miren, él ha conseguido, gracias a esos desechos, pues fabricar un robot. Acá en Bolivia también existe un equipo de varias personas de diferentes carreras, de biología, de ingeniería de sistemas, que se llama IG. Este equipo pues propone diferentes proyectos que están estructurados bajo el método científico. Entonces, si alguien está interesado en poder hacer investigación, pues pueden entrar en contacto con este equipo. Y hacen diferentes competiciones también a nivel mundial y se participa, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean, ¿no? Cómo, bueno, contactarse con este equipo y ver, ¿no?, cuál tengo una idea interesante, me gustaría pues desarrollarla, y tal vez pueden formar una colaboración. Okay. Seguimos Ahora hablando. vamos a hablar de algunas contribuciones en el campo científico. Y vamos a ver, especialmente para área de la salud,
vamos a hablar un poquito sobre premios Nobel que han venido recibiendo diferentes científicos investigadores a lo largo de sus años de trabajo y de investigación. Estos 3 científicos fueron ganadores del premio Nobel gracias a un estudio que realizaron en 1956 sobre descubrimientos referente a la cateterización y los cambios patológicos en el sistema circulatorio. Como ven, estos estudios que siguen una línea de experimentación y realmente en el área de la salud se deben desarrollar en años siguiendo el método científico. Entonces, estos investigadores empezaron a investigar sobre técnicas para poder favorecer algunos tratamientos, o diagnosticar algunas enfermedades. Entonces, Werner hizo la primera introducción de un catéter en ellos mismos. Ellos crearon los catéteres y dijeron, ok, con estos catéteres tiene que tener una función para el beneficio de la salud. Entonces, introdujeron el catéter en ellos mismos. Ok, ya hemos puesto el catéter, no nos hemos muerto, seguimos vivos. Ahora, ¿qué uso le podemos dar? Y empezaron a incorporar fluidos de contraste. Eso ha desarrollado un paso tan grande en el diagnóstico en la medicina, y ahora nosotros tenemos en la imagenología. Muchos diagnósticos se hacen por contraste, ¿no es cierto?, de algunas patologías. Entonces, con estos estudios que han venido desarrollando estos 3 investigadores científicos, no solamente ha llegado a poder demostrarse para poder desarrollar contrastes para imagenología, cambios para poder determinar algunas enfermedades del sistema circulatorio, mediciones de presión, de oxígeno. Todos estos estudios que han venido desarrollando años basados en el método científico y en dar una respuesta a las necesidades que tenía la medicina, ellos han sido merecedores del reconocimiento del premio Nobel, el premio Nobel de Fisiología. Pero, próxima, por favor. Vamos ahora a hablar un poquito en esta gestión. Ya el 2018, aquí tenemos 2 científicos que también fueron ganadores del premio Nobel en Fisiología y Medicina. ¿Por qué? ¿Cuál fue el trabajo que ellos hicieron? Por el descubrimiento de la terapia del cáncer, por inhibición de la regulación inmune negativa. Ustedes saben que el sistema inmune es nuestro sistema de defensa que tenemos del organismo. Y por otra parte, ustedes saben, bueno, los que están en ciencia de la salud, que el cáncer se va desarrollando porque nosotros tenemos células cancerígenas, los oncogenes, que se van reproduciendo en nuestro organismo. Cuando el sistema inmune está competente, estamos sanitos y no tenemos problemas, no tenemos estrés, no tenemos enfermedades, nada, el sistema inmune se encarga de controlar estas replicaciones de las células, estas multiplicaciones de células, y las destruyen, las están controlando. El sistema inmune está controlando que el cáncer no desarrolle. Pero cuando la inmunidad baja, o cuando tenemos estrés, preocupaciones, enfermedades, etcétera, ¿no? A veces decimos, ay, todavía estoy con este problema y todavía hasta cáncer me ha desarrollado. Es que la inmunidad está baja y no hay ese control. Entonces, hasta ahorita se sigue buscando el medicamento cura para el cáncer, ¿no ve? Y estos científicos lograron encontrar unas proteínas, que son unos anticuerpos, que ellos podían, que estas sustancias pueden controlar negativamente, frenar para que el sistema inmune pueda desarrollarse y competir contra estas células que son cancerígenas. Y el doctor Allison descubrió este anticuerpo, esta proteína. Y simultáneamente en Japón este doctor fue en Estados Unidos y en el Japón estaba desarrollando el doctor Honjo, y encontró otra proteína que también tenía esa misma función, bajo otro principio, pero los dos descubrieron esta proteína que tenía un buen beneficio para poder tratar enfermedades de cáncer. Entonces, este estudio que obviamente ha desarrollado igual años para lograr encontrar estas moléculas que podrían describir la inmunología del cáncer, les ha llevado a que puedan obtener un premio Nobel el año 2018. Entonces, como ven, basados en el método científico, en la experimentación y en un conocimiento obviamente especializado, se puede obtener estos
estos reconocimientos en la ciencia. Y no es solamente para que se desmoralicen y digan, ok, cuando yo sea viejito voy a tener un premio Nobel, ¿no? Entonces pueden empezar ustedes a estudiar como habíamos visto a nuestro científico acá en Bolivia. Esto es lo que estaba hablando la doctora Marcia. Entonces, podemos empezar a desarrollar esa ciencia. Vamos a hablar de otro premio Nobel que el año pasado, justo cuando nosotros estábamos dando la primera versión de este curso, una semana antes nos habían informado que se había reconocido con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a estos 3 científicos por otro estudio que hicieron referente a la hepatitis C. Entonces, estos estudios tampoco se hacen en 1 año, 2 años, son estudios de mucho tiempo y no solamente una persona. A veces son estudios que requieren un equipo, ¿no? Entonces van probando, porque podemos hablar de una enfermedad, pero una persona está enfocada en un tema. Sobre la misma enfermedad, otros factores que pueden provocar, desarrollar esta enfermedad, otro científico puede estar contribuyendo con otro tema. Entonces, hoy en día se trabaja en equipo. Entonces, uno de los científicos había estado analizando y Harvey fue el que empezó a observar que cuando las personas recibían transfusiones sanguíneas, ustedes saben que la transfusión sanguínea se la aplica cuando uno requiere células de la sangre, cuando ha tenido alguna hemorragia, alguna pérdida o alguna situación que necesita una reposición de la sangre. Y esos pacientes que recibían esas transfusiones de sangre, algunos con los años desarrollaban enfermedades hepáticas como la cirrosis. Entonces, él fue observando en los pacientes que él tenía y pedía transfusiones, que en años luego tenían enfermedad de cirrosis hepática. Y él decía, algo está pasando, algo le están pasando en la sangre que le están transfundiendo a mi paciente, para que posteriormente, en un tiempo larguito, desarrolle una enfermedad hepática. ¿Ve? Entonces, ahí empezó con la observación y él decía, ¿qué están pasando en la sangre? Y como ustedes saben, para realizar una transfusión de sangre, se hacen solamente las pruebas, bueno, aquí en Bolivia, contra el Chagas, porque el Chagas es endémico, contra el VIH, contra la hepatitis B, contra, ¿qué más? Si alguien me ayuda. Ya se me han ido, son las pruebitas. Sífilis, que es la otra prueba contra sífilis, porque es una enfermedad de transmisión sexual. Pero no se hacía la prueba de la hepatitis C. Y el virus de la hepatitis C es otro virus que lleva a otra enfermedad crónica, que es la misma de la cirrosis, el daño hepático, que va a llevar a una evolución lenta, crónica, y al final muerte del paciente por, obviamente, la cirrosis hepática. Entonces, Harvey descubrió y dijo, algo hay en esta sangre. Fue Michael Houston que él logra aislar el virus de la hepatitis C. En esta sangre que estaban transfundiendo, no se había estado detectando el virus de la hepatitis C. Y él logra aislar. Biología molecular, se codifica y se va aislando el virus de la hepatitis C. Y el otro científico, Charles, luego comprueba y ahora sí concluye el estudio y dice, esta sangre que ha estado transfundiendo está pasando virus de hepatitis C, aquí se la ha aislado y se conoce ahora la genética, todo el código genético del virus de hepatitis C, y eso me está desarrollando los pacientes una cirrosis crónica y que los puede llevar a la muerte o pérdida del hígado. Entonces, gracias a este estudio que ha sido en tiempo, como les digo, y en conjunto los investigadores, se ha logrado descubrir que ahora el virus de la hepatitis C se transmite por la sangre, que antes no estaba detectado, ahora sí en los bancos de sangre se detecta, y podemos prevenir que el paciente desarrolle una hepatitis C. Entonces, todo ese estudio el año pasado han sido estos científicos merecedores del Premio Nobel en Medicina. Próxima. Adelante, Marcia. Perdón, Doc. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la ciencia. No ha llegado a avanzar sola, ¿no es cierto? La ciencia no se ha desarrollado solita. Entonces, gracias a la tecnología y las herramientas, pues como es el Internet, por ejemplo, la digitalización, ahora tenemos
muchísimos aspectos pues relevantes, ¿no? En beneficio para diferentes áreas, ¿no? Como el área de la salud. Entonces, en 1957 ya se había desarrollado un primer módem, ¿ya? Y a partir de esa fecha ya empiezan a desarrollarse supercomputadoras, como por ejemplo en 1980 con IBM, ¿ya? Y gracias a eso pues se tiene todo lo que es el uso del internet, la digitalización. Entonces ustedes pueden ver acá en estos grafiquitos acá abajo que actualmente se tiene un acceso bastante ilimitado a diferentes trabajos de investigación, ¿no? Y ayer habíamos visto que tenemos plataformas que la Unifrance tiene suscripción y pues gracias a esa plataforma también podemos acceder a los trabajos de investigación, ¿no? Entonces miren ustedes la cantidad de trabajos que se han ido publicando desde inicios de 1900 ya a actualmente lo que es 2021. Entonces el crecimiento exponencial que se ve en relación a trabajos de investigación como es del cáncer, trabajos sobre la obesidad, trabajos sobre enfermedades infecciosas. Entonces, esa cantidad pues ha aumentado realmente bastante y eso tiene ventajas y desventajas también, ¿no? Ventajas porque podemos tener acceso y saber lo que diferentes investigadores de otros países están haciendo y desventajas en lo que es en relación a la integridad académica y científica, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. Doc Tango. Gracias, Marcia. Entonces, como dijo Marcia, el avance de la ciencia y la tecnología ha favorecido de que también se empiece a publicar más artículos y están viendo que ahora con la digitalización y obviamente en esta situación de pandemia, todo ahora es tecnología y todo se publica. Entonces, eso también ha favorecido a los autores, a los científicos. Han empezado a desarrollar y escribir los artículos y se han publicado. Pero también hay que tener cuidado con la integridad académica. ¿A qué se refiere integridad académica? El autor cuando escribe un artículo científico tiene que seguir también las normas, ¿no es cierto? Las normas éticas. Y obviamente desde estudios que se van a realizar en personas, en pacientes, se debe pedir un consentimiento libre informado a los pacientes para que puedan utilizarse esa información con beneficios o con intereses científicos y de investigación y no intereses personales. Entonces, muchas veces también hay artículos que pueden no tener esa integridad académica, no tienen esa ética y pueden caer en alguna falta por intereses económicos poco éticos. Y este es el caso de este artículo que fue publicado el siglo pasado y generó una controversia sobre las vacunas. Y gracias a estos movimientos antivacunas, es que actualmente muchas personas tienen miedo a vacunarse, tienen terror o dicen, no, me van a pasar unos chips, me van a controlar, me están pasando enfermedades, me voy a morir por las vacunas. ¿Por qué? Porque se han publicado artículos que son poco éticos, que no son realmente comprobados con la ciencia. Hay fallas en el método científico. Este caso, por ejemplo, de vacunas de autismo, liderado por un movimiento antivacunas, se basó en un estudio de 12 niños que habían sido vacunados y que 9 de ellos desarrollaron autismo. Por eso decían las vacunas y el autismo. Entonces, en esa época dijo, ay, no te vacunes porque tú vas a desarrollar autismo. No vacunen a los niños porque van a desarrollar autismo. Entonces, de los 11 niños vacunados, 9 desarrollaron autismo, 2 encefalitis y 1 psicosis. Pero aquí había algo oculto y habían intereses económicos que les decía por algún investigador, ¿ya? En esa época se estaba desarrollando la vacuna triple vírica, la que era contra sarampión, rubiola y paperas, que obviamente esa vacuna se probó, tuvo los estudios clínicos y se fue aplicando a la población, a todos los niños y obviamente benefició. Se aplicó a más de 500 millones de pacientes, de niños, y se evitó la muerte de más de 100 millones de niños. Entonces, realmente tenía muy buena aceptación, pero
sale este artículo que dice las vacunas producen autismo, basado en estos 12 casos de niños que habían enfermado, que habían desarrollado autismo. Entonces, eso pasó en 1998. Demoró hasta el año 2004, cuando un periodista descubre la falta de ética de este autor, o de uno de los autores, y donde demuestra que habían habido intereses económicos por debajo. Porque uno de los que publicó el artículo estaba produciendo la vacuna, pero solamente contra un antígeno, contra el sarampión. Y él tuvo la patente contra esa vacuna. Pero inmediatamente sale la otra vacuna triple vírica, que era contra sarampión, rubiola y paperas, que era obviamente más efectiva, mejor efecto causaba de inmunidad a los niños, más económica. Entonces estaba haciendo derrumbar a la vacuna contra el sarampión, que era solamente un antígeno. Entonces, a eso él lanza este artículo y publica diciendo que la vacuna triple vírica causaba autismo. Entonces, como les digo, demoraron casi 6 años hasta demostrar y comprobar que eso era falso y que realmente... No, mi amor, ¿por qué estás llamando con número oculto? Perdón. Entonces, se comprueba y ante las pruebas que demuestran que había falta de ética, entonces este artículo fue retractado, salió de la publicación porque no era algo realmente real. Lastimosamente el daño ya se había hecho, durante mucho tiempo se publicó que la vacuna provocaba autismo y eso es lo que a veces lleva a estos movimientos antivacunas a ocuparse, a agarrarse de esos artículos para decir que las vacunas no sirven. Y felizmente se demostró y muchos de los coautores fueron retirando y diciendo efectivamente yo caí en esto y me retiro, ya no soy autor, dejo la autoría de ese trabajo porque realmente era algo fraudulento. Entonces esto no se debe hacer. Esto puede llevar a los científicos, a los investigadores también a grandes consecuencias. ¿No es cierto? Entonces, muchas revistas, por ejemplo, no van a querer recibir más artículos de sus autores. Sus artículos están retratados. Entonces, no se debe hacer esto. Eso es falta de integridad académica. Próxima, por favor, Marcia. Aquí tenemos también en cuanto a fotografías. Aquí, estas fotos, por ejemplo, han sido manipuladas. En este artículo se retractó también. ¿Por qué? Porque era un estudio de la expresión de un gen de CDX2 y era sobre las explicaciones del linaje trofodérmico del embrión en los ratones. Y estaban probando, tenían que demostrar estas alteraciones que estaban sucediendo en estos embriones y tenían que mostrar en las imágenes. Pero estas imágenes se comprobaron después que habían sido manipulados en la diagramación, como podríamos decir, cuando fueron presentadas. Entonces, no eran verdaderas. Cuando se les piden las imágenes originales, vieron que no era esto lo que había sucedido con los embriones. Entonces, de acuerdo a los resultados que ellos querían obtener en ese estudio, las manipulaban las imágenes y las alteraban. Y también lo publicaron en el artículo como algo verdadero que había sucedido, comprobado con estas imágenes. Cuando se prueba que eso era falso, se retracta también el artículo. Y obviamente las complicaciones para los autores que ya les había dicho, eso es falta de integridad académica que no se debe hacer. ¿Ya? Entonces siempre se debe trabajar con normas éticas y respetando siempre la integridad. Próxima, por favor. Marcia, adelante. Perfecto, entonces seguimos hablando de integridad académica. Antes, voy a pasar a una siguiente porque después vamos a volver a lo que es el plagio de texto que está relacionado. Lo que quería mostrarles es esta figura porque la doctora Tang acababa de hablar de lo que es la integridad de la imagen, ¿no es cierto? Que habían falsificado esas imágenes. Entonces, acá yo quería mostrarles a ustedes una imagen que ha colocado una científica holandesa. Ella es experta en pues identificar este tipo de plagios, de duplicaciones, de alteraciones de imágenes. Entonces me gustaría que me ayuden a ver, en realidad a ella, ¿no? Porque ella es la que ha puesto esta imagen.
¿Cuál de ustedes creen que es una imagen que sea duplicada o alterada perdón, que sea igualita a las de aquí abajo? A ver, miren, son dos líneas, ¿ya? Tenemos migración e invasión y tenemos 4 columnas con diferentes tipos de células SSC9P, SSC9R, SSC4P, SSC4R. Entonces, ¿alguien me podría ayudar, por favor, a ver, digamos, no sé, díganme, algún fragmento de una imagen que se encuentre acá, que esté relacionada con otro acá o acá, en la misma línea o en la otra línea? ¿Podrían ayudarnos, por favor? ¿Quién se anima? ¿Llegan a ver bien? He tratado de magnificar lo más posible. ¿Alguien se anima? ¿No? Difícil, Marcia. A ver, explícanos. Es complicado, ¿no? Bueno, pues les cuento que acá está una persona ha llegado a identificar que existen pues duplicaciones ya en las mismas imágenes. Entonces ustedes ven que esta imagen acá de migración de la segunda columna es la misma que se encuentra en esta parte superior de este tipo de células, ¿ya? Y este sector de acá también se encuentra duplicado en este de acá abajo de invasión. Entonces ustedes ven, este tipo de artículos o de imágenes, perdón, son enviados diariamente a esta científica. Vamos a hacer un enlace con este artículo. Ella se llama Elizabeth Dick. Ella es holandesa, pero actualmente ella vive en California, en Estados Unidos, y pues gracias a las habilidades que ella utiliza, que son analizar las figuras, analizar textos que comprometen lo que estábamos hablando, la integridad académica, la integridad científica, la integridad de la imagen como tal, el plagio, la ética de publicación, pues esos descubrimientos la han llevado a ella a que se realicen muchísimas retracciones, más de 170 retracciones, más de 300 erratas y correcciones, ya en diferentes trabajos que se publican en las revistas internacionales. Entonces ella es Elizabeth Dick, acá está ella ha renunciado a su trabajo ya y se ha dedicado un año sin sueldo a identificar este tipo de alteraciones, ¿no? En los trabajos que se publican. Porque realmente es triste, ¿no? La sociedad está tan competente, está en ese ánimo de competición tan constante y en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, para llegar a tener una beca o llegar a mantener un trabajo, tienen que publicar un cierto número de trabajos anualmente. Entonces, ese tipo de competición pues genera también que muchas de las personas violen esos conceptos éticos. Ya, entonces ella, acá yo les estoy mostrando a ella, solamente quiero mostrarles estas figuras, no sé si pueden ayudarme, ¿sí? Acá hay otras figuras, miren la cantidad, bueno, aquí ya tenemos más cuadraditos, ¿no? Son 4 columnas con 4 filas. Entonces, Marcia, seguimos viendo la primera imagen. Ay, perdón, disculpen que me he pasado mil disculpas. No, no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, nada, perdón. Sigue la primera, sí. Maestro, denme 2 segunditos. Ay, no. Ok. Acá ya voy. Ahora. Intentar. Ok, acá estamos. Entonces, ustedes ven, ahora sí, ¿se ve, Doc? Sí, ahora sí, Marcia, está muy bien. Perfecto, son 4 columnas con 4 filas y no sé si alguien se anima, pues con su ojo clínico, si es el súper observador, como Elizabeth Dick, y tiene esa capacidad. Yo encontré, Marcia, Dígame, Doc. la C3 con Ya, C4. Ya, ok, C3 con C4, está diciendo Ajá, estas. ahí, acá, en la parte inferior de la C3 hay 2 puntitos y a la izquierda hay como uno más grandecito y la C4 es lo mismo, pero está en la parte superior. A ver, vamos a ver, Doc, si está lo correcto. Ahora vamos a revelar las respuestas. Solo permítanme un segundito.
voy a irme. Entonces, miren, acá vamos a ir revelando las imágenes que Ahí son está. duplicadas. Ahí, exacto, Doc. Ajá. Perfecto. Entonces, miren, ha coincidido exactamente C3 y C4. Miren, estas imágenes realmente están duplicadas. Acá también tenemos otro fragmento de de A1 y B1, ¿sí? Tenemos A2, B2, etcétera. Entonces, miren, muchas personas realmente llegan a duplicar, a alterar sus imágenes y tratan de presentar, ¿no?, sus resultados como si fueran originales, y es triste, ¿no? Entonces ella, gracias a su ojo clínico, pues ha llegado a revelar este tipo de alteraciones. Acá tenemos una otra imagen que es de resultados de Western Blot. Aparentemente ustedes van a decir, ay, no, pero todos son, son diferentes, ¿no? O no, realmente no, nada se parece, ¿no? Pero sí, ella ha llegado a identificar, ¿no? Porque lamentablemente en esta técnica Western Blot, que es que identifica proteínas en muestras biológicas, pues a veces alteran, ¿no? Copian, colan y pues editan la imagen como tal. Entonces, ¿alguien se anima ahora? Acá miren estas imágenes. Acá las han ensanchado, las han alterado, estrechado también, no sé. Vamos a ver los resultados aquí. Ok, nadie quiere revelar su súper ojo clínico. Vamos a mostrar ahora, miren los resultados de las imágenes que han sido alteradas. Entonces, tenemos por colores, ¿no? 1D, pues con esta parte de acá, 1D. Entonces, es prácticamente lo mismo, a pesar de que ha sido más diseminado, digamos, o sea, estirado un poquito. Acá vemos, ¿no? Acá también tenemos otras imágenes. Esta se ha alterado en relación a lo ancho, se ha estirado, diremos. Entonces ustedes ven, ¿no?, esas alteraciones, y pues ella ha llegado, como les digo, a identificar ese tipo de alteraciones. Ha escrito a las revistas y muchos de los autores se han retractado, muchos de esos artículos han sido eliminados, pues, se han hecho correcciones, etcétera. Voy a dejar de compartir y volver al taller, ¿ya? Entonces es triste, ¿no? Esa integridad académica es importante, ¿ya? Y pues no debería alterarse en ninguna situación, ¿no? Por más de que existan situaciones, como les había comentado, en otros países exigen que se tenga un número X de publicaciones, y pues por tratar de mantener el trabajo llegan a alterar toda esa información, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Porque a la sociedad pues influye bastante, ¿no? Voy a retornar solo un momentito. Ok, entonces seguimos hablando sobre plagio, y acá mostrarles un artículo que se encuentra a la izquierda. Es el artículo original que ha sido publicado en el 2015, ¿ya? Y se trataba sobre un análisis, pues, del jengibre. Ya era un estudio experimental. Y miren ustedes, después de unos años, que no han sido muchos, ¿ya? Acá unos investigadores procedentes de China y de Pakistán lamentablemente han llegado a plagiar el texto que se encontraba en la parte del resumen. Entonces, solo han cambiado algunas palabritas, ¿no? Y el título también, ay, perdón. Y el título también. Entonces, en vez de colocarlo al jengibre, pues han colocado el espárrago, han cambiado algunas condiciones, pero prácticamente era lo mismo, ¿no? Como copiar y pegar. Entonces aquí, en vez de colocar en este artículo, aquí dicen en este estudio, y miren ustedes toda esta parte prácticamente idéntica. Entonces ese tipo de plagio también pues se ha identificado y se ha retirado el artículo de la revista, ¿ya? Habíamos visto las imágenes. Si ustedes quieren entrar a leer un poquito más sobre Elizabeth Pick, acá yo les recomiendo este artículo que es de Nature, y pues hablo sobre ella, ¿no? Y sobre lo que ella hace. Entonces, si alguien tiene interés también en hacer un seguimiento de las imágenes o de plagio, ustedes pueden identificar y pues contactarse con ella y decirle, no, mire, es esto usted que dice. Ella está en constante contacto con diversas revistas, y pues ese tipo de trabajo a la que ella se dedica le agrada bastante, ¿no? Entonces ella dice, pues no es solamente de personas como yo que se tienen que ocupar, es todo el mundo debería estar pues en constante aviso,
y atento para identificar ese tipo de conductas erróneas, ¿no? Ok. Entonces acá tenemos un informe que es de un programa de antiplagio, que es el Turnitin, ¿ya? En el que muestra, ¿no?, la cantidad, el porcentaje de plagio realizado en diferentes continentes, ¿sí? Y en algunos países como Reino Unido, por ejemplo. Entonces ustedes ven que en muchos de los países del Asia Oriental se encuentran con un porcentaje elevado, 14%, y en segundo lugar se encuentra América Latina, ¿no? Entonces es triste. Y Estados Unidos en tercero, Europa, etcétera. Entonces vean que realmente es importante, ¿no? No pues llegar a este tipo de conductas inapropiadas. ¿Ok? Y estos índices. Bueno, eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es este trabajo que la doctora Tanga nos va a contar. Adelante, Doc. Gracias, Marcia. Bueno, como verán, nosotros en la universidad también, el Departamento de Investigación, tenemos la misión de enseñar a los estudiantes a desarrollar investigación científica, pero siguiendo las normas éticas y de buena forma, ¿no ve? Les hemos hablado sobre el plagio que hemos detectado, bueno, no nosotros, ¿no? Que se ha detectado a nivel en publicaciones internacionales, revistas de alto impacto y que ha venido desarrollándose en el tiempo. Ahora, en la universidad, la Unifrance, también tenemos por resolución rectoral que pedimos trabajos de investigación científica a nuestros estudiantes que están en internado rotatorio. Y antes de hacer el examen de grado deben desarrollar un estudio de investigación. Entonces, nosotros somos las personas que revisamos los trabajos y los aprobamos. Entonces, cuando estábamos analizando y viendo los estudios que nos presentaban, resulta que encontrábamos todo tipo de estudios. Estudios que nosotros veíamos, que ya conocíamos, que habíamos leído en algún lugar y decíamos, este trabajo parece algo que yo ya he leído. Buscábamos en la internet y encontrábamos artículos que habían estado copiando, plagiando. Entonces, ante la necesidad, el año 2017 nace o se aprueba la resolución rectoral donde decían que todos los estudiantes de internado rotatorio del área de la salud deben presentar su estudio de investigación. Entonces, trabajando el año 2018 vemos la necesidad de buscar una herramienta que nos colabore con la identificación de algún trabajo de fraude, alguna modalidad de plagio que estén desarrollando los estudiantes. Y ahí nosotros empezamos a trabajar con este programa que es Copy Spider o antiplagio, que es gratuito y que gracias a la colaboración del Departamento de Investigación, la doctora Lucía colaboró con la traducción en español, nos dieron una suscripción y empezamos a trabajar revisando ya desde el 2019 con este software y viendo los porcentajes de plagio que los trabajos que nos presentaban estaban incurriendo. Se tuvo un punto de corte de un 5%, que es la similitud que los programas que podrían, digamos, bueno, no es el 5% lo que podía uno copiar, porque ustedes saben que los análisis que hacen a nivel de tecnología son numéricos, con alfanuméricos, y las veces que se repite una palabra nos están diciendo, ok, en este artículo se está repitiendo esta palabra tantas veces, que comparando con este artículo, y ahí están comparando la similitud. Entonces, normalmente eso llega hasta 1, 2, máximo por ciento, 2, digamos, pero no más. Pero nosotros habíamos puesto un punto de corte de 5%. Y habíamos categorizado en tres niveles. Del 6 al 15% lo considerábamos un plagio leve. Del 16 al 30% plagio moderado. Y mayor al 30% plagio agravado. Entonces, ya Marcia estaba diciendo que muchas veces, por ejemplo, el artículo de espárragos había sido copiado y pegado y le habían cambiado la palabra, no me acuerdo cuál era la palabra original, pero le pusieron espárragos. Y luego todo lo que era la otra planta la cambiaron por espárragos y presentaron como propio. Y eso es lo que nos estaban haciendo muchos estudiantes. Entonces, nosotros empezamos a analizar y el año pasado pudimos presentar nosotros un póster en un congreso internacional
que fue desarrollado por el Tecnológico de Monterrey, y presentamos nuestro trabajo científico de fomentando la integridad académica en estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo, Bolivia. Entonces, fue interesante presentar este trabajo e hicimos nosotros unas estadísticas de lo que habíamos analizado desde los años 2019, 2020 y presentamos los resultados. ¿Qué es lo que habíamos encontrado? Sin plagio, gracias a Dios, habíamos encontrado un 50%. 51% de los trabajos estaban hechos y no habíamos detectado el plagio. Eso no quiere decir que no hayan incurrido en alguna otra forma, digamos, de copia, porque lastimosamente, como es un programa gratuito, tiene sus limitaciones. En otros programas o en otros softwares que son pagados, obviamente, son mucho más estrictos. Pero para el COVID-19 nos ayuda mucho, por lo menos en los plagios que tenemos con el Internet. 26%, 26.5% habían presentado un plagio leve. Había un 15% de moderado, pero un 7% agravado, mayor al 30%. Todo el trabajo copiado y pegado. Y un 7% es alto. Entonces, ¿qué podíamos nosotros hacer y cómo podíamos manejar este resultado que se estaba detectando en la universidad? Próxima, por favor, Marcia. Entonces, analizando los resultados que teníamos, nosotros en el equipo de investigación teníamos que hacer la retroalimentación con el estudiante. Lo llamábamos, primero eran reuniones presenciales, luego como ya estábamos en época de pandemia, podíamos tener una videoconferencia y además enviábamos un correo con el informe que nos provee el programa cuando hace la lectura. Nos da un informe en PDF que lo podemos descargar y ahí nos indica el plagio y nos va mostrando en qué lugares está viendo ese fraude, que ahorita les voy a explicar. Entonces, estos problemas que habíamos detectado, cuando hablábamos con los estudiantes, se encontraban y les explicábamos el plagio que habían cometido, el error que habían cometido, y muchas veces, por ejemplo, el plagio leve, era por desconocimiento de cómo se realiza una citación académica. Los estudiantes no sabían citar los datos que habían obtenido de algún artículo. Entonces, había un desconocimiento del plagio y en el plagio agravado también el desconocimiento del plagio y potenciales consecuencias. Ellos no sabían que copiando un artículo, cambiándole todas poniéndole los datos que ellos querían, muchas veces nos ponían un artículo y como sabían que el estudio de caso clínico o la revisión bibliográfica, nosotros que habíamos pedido esos trabajos, tenían que tener no un tiempo mayor a unos 5 años, máximo 10 años de antigüedad los artículos, entonces muchas veces cambiaban las fechas, le ponían los nombres de acuerdo al tema que ellos tenían, pero eso lo detectábamos. Entonces, por desconocimiento, estaban cometiendo estaban incurriendo en esas faltas. Y el plagio moderado, había deshonestidad académica, compra y venta de trabajos. Muchos trabajos se compraban para presentar. Entonces, no estaban teniendo esa conciencia de realmente realizar un trabajo de estudio de caso. Durante el internado rotatorio tenían que haber pasado por algún caso interesante y eso escribir y presentarlo. Entonces, no tenían esa conciencia. Y ante esas faltas y los problemas detectados, hemos buscado estrategias. ¿Cómo podemos mejorar esa situación y qué podemos hacer? Entonces, hubo la llamada de atención que se les mandaba a los estudiantes. En muchas circunstancias podía incluso estar en su historial académico. Eso se coordinaba con el director de carrera. Obviamente cuando ya había plagio y se les llamaba, se les demostraba y se les explicaba e incurrían nuevamente, podían tener estas llamadas de atención. También habíamos formulado participación del equipo de investigación en inducciones. Todos los semestres que empezaban el internado rotatorio, nosotros, el equipo de investigación, les damos las inducciones a los estudiantes de internado de cómo se redacta un artículo, cómo se debe desarrollar el trabajo que estamos pidiendo, estudio de caso clínico, o también la revisión bibliográfica, cuál es la estructura, cómo deben ellos presentar y desarrollar. Y también empezamos a desarrollar los talleres virtuales con la presentación de los recursos de acceso a investigación, porque habíamos detectado también que muchos estudiantes no sabían dónde buscar información
cómo desarrollar ese estudio científico. Entonces, esas necesidades han hecho que ahora, por ejemplo, estamos dando este taller. Y así nosotros año a año estamos capacitando a todos los estudiantes, no solamente de los cursos superiores de internado, sino también desde primer semestre, ahora con los nuevos programas que tenemos del prototipo en la universidad, estamos dando acceso a recursos de investigación, redacción científica, diferentes talleres, para que ellos puedan y conozcan y sepan cómo se debe desarrollar un trabajo de investigación de acuerdo a las normas éticas, cómo se debe seguir. Entonces, el uso de este software de identificación de plagio se constituye como una herramienta importante para nosotros, para identificar estos trabajos o algún fraude que esté ocurriendo en este trabajo. Y en base a los resultados obtenidos, se identificó las necesidades de reforzar contenidos y concientizar sobre este comportamiento poco ético. Y obviamente fortalecer con las capacitaciones y los talleres que estamos dando. Próxima, por favor. Aquí les explico un poquitito en cómo funciona el Copy Spider. Este es el programita que les he dicho que se puede descargar. Nosotros tenemos en la página de la Universidad de Acceso a Recursos de Investigación. Ustedes abren esa página y se van a herramientas. Y ahí tenemos el tutorial de cómo descargar el programa Copy Spider. A su máquina es gratuito. Y se corre el documento cuando nosotros abrimos acá, entramos al archivo y subimos el documento en Word o en PDF y vamos a iniciar. Iniciamos y el programa empieza a hacer la lectura. Cuando llega al 100% de la lectura nos dice puede abrir el documento para ver el resultado. Lo abrimos y nos va a dar un porcentaje de cuánto por ciento está de similitud con todos los artículos que ha podido contrastar, porque esto va a ir viendo todos los artículos que están disponibles en la web y los va contrastando si hay alguna similitud. En caso de haber similitud, si ustedes ven aquí a la izquierda, se ven las palabras en rojo. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Copian y pegan y solamente le cambian algunas palabritas de acuerdo a su trabajo. Pero esto es plagio. Entonces, no pueden hacer esto. Ellos tienen que redactar con sus propias palabras, hacer un parafraseo y colocar las citas. Pues eso también nosotros les vamos a dar en la semana, creo que es mañana que tenemos que explicarse cómo hacer la redacción de una cita de referencia o la redacción del trabajo de los artículos que estamos revisando en su trabajo de investigación. Entonces, nosotros devolvemos el informe y les decimos todo lo que está marcado en rojo debe leer y debe redactar con sus propias palabras y colocar las citas. Entonces, de esa forma, este programa nos está ayudando a poder concientizar a los estudiantes. Actualmente no solamente estamos revisando los trabajos con el programa antiplagio, los de internado rotatorio. Todo trabajo que llega al departamento de investigación, desde los trabajos que son para finalización de semestre de ITO 5 en la universidad, trabajos de proyectos integradores, cualquier trabajo, lo primero que hacemos, pasamos con el programa antiplagio. Y eso nos va a ayudar, nos ayuda mucho a detectar. Hemos detectado también imágenes. Algunas, como nosotros ahora estamos constantemente en este trabajo, conocemos a todos los estudiantes y de pronto vemos un estudiante que es brasilero, por ejemplo, y que casi no habla en español y que nos presenta un trabajo con un lenguaje y ni un error de ortografía de español, de portuñol. Entonces yo digo, raro que este estudiante esté presentando un trabajo sin un error ortográfico. Y pongo a ver con más detalle y cuando resulta que vemos las imágenes, comparamos las imágenes y encontramos el artículo original. Y cuando lo vemos, lo habían traducido el artículo y el mismo artículo está en portugués, idéntico, traducido al español, nos lo están presentando. Entonces, no hagan eso, porque nosotros ya tenemos, como tenemos ya experiencia trabajando más de 2 años con este programa, sabemos dónde podemos encontrar el plagio. Y si ustedes van a incurrir en esta forma de fraude, pues a ver, próximo slide, por favor, Marcia. Bueno, aquí les voy a hablar un poquitito, después vamos a hablar qué es lo que pasa en la Unifrance. Aquí, este slide les estamos mostrando cómo en un congreso, el 8º congreso que se desarrolló en México también, en el técnico de Monterrey, se implantó este código de integridad académica del TEC de Monterrey. Fue liderado por la doctora Daniela Gallego
Y ellos presentan y les hacen un juramento y compromiso estudiantil desde el inicio de su carrera. Entonces, ellos explican la importancia de trabajar con toda esta integridad académica, de trabajar con las normas éticas y siguiendo todos los procedimientos y los reglamentos de la universidad, y les hacen hacer el juramento a los estudiantes. Entonces, es una buena iniciativa que se ha empezado en el TEC de Monterrey y que sería interesante que también se desarrolle en todas las universidades, para que por lo menos tengan los estudiantes esa conciencia que se debe trabajar siempre de forma honesta y con todas las normas éticas. Siguiente, por favor. Ahora sí, aquí les estaba comentando, en la universidad nosotros también tenemos un reglamento disciplinario. Si ustedes no se han dado cuenta, cuando se han inscrito, han recibido un folletito de bienvenida. Y cuando leen ahí en el reglamento, en las letras chiquitas, ahí dicen, faltas graves, faltas leves, faltas graves o faltas gravísimas, ¿cierto? Y ahí está. Falsificar documentos académicos o administrativos propios y o de la institución. Eso ya es una pena, es una falta y está en el reglamento disciplinario. Entonces, al tratarse de faltas gravísimas, se deberá iniciar necesariamente un proceso disciplinario, por lo cual la sanción podrá ir desde una amonestación escrita hasta la suspensión definitiva de sus estudios. Entonces, jóvenes, no incurran en ninguna falta de honestidad académica. Trabajen. Y si no entienden o no saben cómo desarrollar, consulten. Tienen al equipo de investigación, en cada sede hay un docente investigador que podemos orientar. Y es por ese motivo que estamos todo el tiempo en estos talleres. Próxima. Aquí tenemos para ver y para mostrarles que no es invento de nosotros, sino que ya es algo importante a nivel mundial. El 21 de octubre es el Día Internacional de la Acción contra todo elemento de fraude, de copia, de falta de honestidad. Entonces, los estudiantes deben trabajar con integridad académica, no llegar a falsificar documentos académicos, eso sí, realmente es falta gravísima. Desempeño laboral ético, y así tienen que acostumbrarse para que sean buenos profesionales y puedan desenvolver su profesión con toda integridad, que es otro de los valores que nosotros desarrollamos y cultivamos en la universidad. No solamente les enseñamos la formación académica, los formamos con valores y dentro de esos valores el desempeño ético. Próxima. Adelante, Marcia. Perfecto, gracias, doctor Tango, y es importante, ¿no? Realmente estos conceptos que sean de nuestro día a día, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el idioma de la ciencia, ya para insistir que es importante que tenemos que, pues, comunicarnos científicamente en un idioma, y el idioma de la ciencia es el inglés, el que ha sido considerado, ya que es el más diversificado, ¿ya? Entonces es importante que conozcamos, ¿no? Y si no, pues nos vamos a perder de muchas publicaciones, como podemos ver en esta pirámide acá. Tenemos alrededor de 22.023 artículos, documentos que han sido publicados solamente en el idioma inglés. Entonces ustedes ven que acá el idioma español, que se encuentra en amarillo, pues tiene un número de 651 publicaciones. Y otros idiomas, inglés más otros idiomas, bueno, hacen un número mayor, ¿no? 2.187 o 2.494, pero aún así está lejos de este número, 22.023 publicaciones. Entonces, miren la cantidad de artículos que nos estamos perdiendo cuando solo intentamos leer en nuestro idioma. Entonces, es importante que pues aprendamos un poquito sobre el inglés, ¿ya? Pero si es que no tenemos esa posibilidad, aunque sí, yo creo que sí, todos la tenemos ahora que estamos conectados con diferentes bases de datos y tenemos opciones, pues, a bajar libros que nos van a permitir
aprender, ¿no? Este idioma. Entonces, ayer habían visto un poquito de la editorial Cambridge. Ahí en ese editorial se encuentran varios libros para poder aprender inglés. Hay para básico, intermedio, medio. Entonces, entren, vean y van a conseguir mucha información, pues, y aquellos que desconocen el idioma en inglés, pues pueden ir aprendiendo, ¿no? Y hay cursos también en línea que son gratuitos, entonces es importante. Pero no se rindan, porque también existen otro tipo de herramientas, ¿no? Como son esta de Online Talk Translator, que se encuentra en internet, sí, es una página que permite realizar traducciones en línea. Entonces, si nosotros contamos con algún trabajo que nos han enviado que está en inglés o que lo hemos bajado de alguna base de datos y que no tenemos la posibilidad de leerlo por extenso, ya que desconocemos muchas palabras, entonces podemos traducirlo al español, ¿ya? Entonces, no se rindan, como les digo, pueden subir el documento que está en PDF en general, ¿sí? Ahí hay varias opciones, ¿sí? En las que se sube el documento, se arrastra hacia una nubecita que se encuentra en esta página. Y una vez que se sube el archivo, pues se realiza la selección del idioma en el que se encuentra el archivo, en este caso diríamos inglés, y se la coloca para traducirlo en español. Ya, si se encuentra en portugués, también lo mismo, ¿no? Para español o en francés o en alemán, entonces podemos traducirlo, es el paso 3. Finalmente, pues traducimos, ¿ya? Traducimos y nos aparecerá una opción en la que nos dice, desea descargar su documento traducido, va a descargarlo tal cual, que esté en PDF. Si yo quiero editar o copiar algo, pues puedo bajarlo a Word, ¿ya? Y puedo leerlo también, ¿no? Entonces, obviamente, acá no es que vamos a copiar y pegar, ¿no? Como el plagio que se estaba hablando anteriormente en los slides, en las diapositivas, ¿no? No voy a tratar de, pues, leerlo y resumirlo, colocarlo en las palabras que nosotros consideremos adecuadas, ¿ya? Entonces, esa es una herramienta que nos va a permitir traducir los documentos. También les invitamos a visitar esta página que es de acceso a recursos en investigación de la Unifrance. Aquí está el enlace, ¿sí? Pueden encontrar diferentes documentos, diferentes videos también relacionados a talleres que se han realizado el año pasado, programas como el Mendeley, que es un gerenciador de referencias, el CopySpider, que también pueden bajarlo, y sus manuales para poder colocarlos en sus computadores. Entonces, vamos finalizando con esto. Les agradecemos por su tiempo, por su asistencia, y pues cualquier pregunta, estamos ahora abiertos a escucharlos, si quieren por el chat o si quieren directamente. Doctora Tango, ¿algún comentario más? Gracias Marcia. Estoy abriendo ahora la cámara para responder a las preguntas. Invitamos al público, si tienen alguna duda, alguna consulta, podemos seguir conversando. Tenemos creo unos 10 minutitos más. Buenas tardes. Buenas tardes, Michael. Bueno. ¿Cómo está? Una consulta. Si el caso, el jurado o mi asesor pasa el Turnitin, a mí me ha salido 11%, pasa el Turnitin, pero hay en otros casos en abogados, mi hermana abogada, han pasado el Turnitin, pero incluyendo referencias bibliográficas, no la han excluido y le ha salido 23. ¿Y por qué? O sea, mi pregunta es necesario sí o sí, creo yo, que debe excluirse las referencias bibliográficas porque todo va a salir igual para todos, creo yo? ¿O es necesario que las referencias bibliográficas se incluyan allí en el Turnitin? Va a pintar todo. Bueno, mira, puede suceder, el valor que te ha dado de 11% es altito, pero ¿por qué? En derecho, las leyes no se las puede transcribir, modificar, ¿no las puedo yo escribir hacer un resumen de una ley a mi manera, no. Yo tengo que copiarla tal cual. Pues dependiendo del área, se debe considerar esas partes que nos está diciendo, esto está copiado, esto está copiado, esto está copiado, tengo que ir verificando. No puedo yo decir esto es plagio, porque obviamente una ley la tengo que citar como tal.
pero obviamente tiene que estar con las normas de acuerdo al formato que nos están pidiendo. Ahora, muchas veces, tú dices, cuando vemos las referencias bibliográficas, obviamente no es el fuerte, el tanto de todo tu documento, de todo tu trabajo de tesis o del trabajo que vas a tener, las referencias, solamente un porcentaje. Pero a nosotros, que yo tengo experiencia, por ejemplo, en el Copy Spider, a las referencias me ayudan muchas veces a encontrar el plagio. ¿Por qué? Resulta que todo el documento me lo ha leído y no encuentro casi plagio, pero por la referencia me está diciendo, digamos, un 10% de plagio, 15%, y me fijo y yo entro por las referencias y busco el artículo y lo encuentro. Entonces, encuentro un original que muchas veces están ellos traduciendo de un idioma al español y ahí ya no me está detectando el plagio. Pero la referencia no la están traduciendo, sigue original. Y la referencia me está diciendo todo eso está copiado. Entonces yo voy y puedo detectar el artículo, ¿no? Entonces, como te digo, en diferentes áreas de conocimiento tienes que ir analizando tu informe, porque en el informe te va a decir todo lo que está plagiado está en rojo. Y vos vas verificando, verificando, verificando. Entonces, si fuera solamente, digamos, el copy-paste de la referencia, no te va a dar un valor altísimo comparando con todo tu trabajo, ¿ya? Eso hay que analizar de acuerdo a proyecto por proyecto. El Turnitin es un programa, un software mucho más, que te va a hacer una lectura con mucho más detalle, ¿no es cierto? Entonces es un buen programa que si lo pueden utilizar para detectar plagio, te va a contrastar muchas formas que te van a beneficiar para ver si realmente es un plagio o no. Es muy buen programa si tiene el Turnitin. Muchas gracias. De nada, Michael. ¿Otra pregunta? Les informamos que ya está la lista de asistencia en el chat. Por favor, a todos los estudiantes que están en la presentación, en el curso, no se olviden de llenar este formulario de asistencia con los datos y también unas cuantas preguntitas que les hemos realizado de acuerdo al taller de hoy día, al curso de hoy día, para que veamos cómo ha sido el conocimiento que han adquirido hoy día. Escriban bien su nombre y el apellido para que podamos emitir los certificados sin ningún error. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere compartirnos algo? Y si no tienen alguna pregunta. No hay dudas. ¿Qué tal les ha parecido el taller hasta el día de hoy? Parece que ha estado cansador, Marcia. Nadie está peor que con las clases de los estudiantes, que ahorita cuando estemos diciendo hasta luego, hasta mañana, todo el mundo, hasta luego, hasta luego. Es lo que normalmente sucede. Estamos bromeando, quisiéramos escuchar parte de alguna retroalimentación del público. Están mandando mensajes por el chat de Zoom, doctora. Muchas gracias. Información muy útil. Realmente nosotros tratamos siempre de tener una información actualizada, una información fidedigna. Y los enlaces que les hemos pasado de muchas aplicaciones, por ejemplo, si no les han pasado en el chat, también están en las presentaciones que ustedes van a poder tenerlas. Ok. Creo que no tenemos más consultas, más preguntas. Abigail, ¿hasta qué hora va a estar abierto el Google Form para la asistencia? Alison. O Alison, perdón. Alison, doctora. Perdón. Va a estar abierto por 30 minutos el link de asistencia, así que pueden ir llenándolo. Ya lo volví a reenviar porque me empezaron a escribir por WhatsApp que a veces se les va la señal, entonces lo perdieron. Entonces ya está de nuevo en el chat de Zoom. Y recordarles que llenen muy bien sus datos, su nombre, ya que al final a veces siempre tenemos algunos problemas en la realización de los certificados, nos piden corregir sus nombres, entonces eso tomar en cuenta por favor. Y muchas gracias a la doctora Lucía Alvarado, Nelly Rocío Buitrago, Estela Tango, Marcia Gumiel por la excelente exposición de hoy.
y bueno, nos vemos mañana con el día 3. Gracias, Alison. Queremos invitarles para el día de mañana, no se pierda. Mañana tenemos en el curso el desarrollo de tipos de investigación, protocolo de investigación y la revisión bibliográfica. Así que también son temas muy importantes, interesantes. Y mañana nos vemos nuevamente a las 3 de la tarde. Les agradecemos mucho por su asistencia y por su participación. Excelente. Gracias. Mil gracias a todos, que tengan una buena tarde y hasta mañana. Hasta Con mañana. cafecito para que no se duerman. Exacto, hasta mañana. Hasta pronto, hasta mañana. Hasta mañana.